Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí para nuestro devocional diario. Nuestro tema, ustedes saben, ha sido pescar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adoración. El tema es vivimos para la gloria de Dios. Y para esto vamos a buscar en Juan 4, del 23 al 24. Dice la palabra: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Metámonos un poquito en el contexto de esta palabra. Jesús mantiene una conversación con una mujer samaritana. ¿Quiénes son los samaritanos? Sabemos que los samaritanos y los judíos estaban enemistados por una disputa que sucedió hace muchos siglos atrás, por varias razones. La primera, les consideraban impuros. Después de la conquista de Asiria, los samaritanos surgieron de la unión de israelitas y de extranjeros, y los judíos los consideraban mestizos, no descendientes de Abraham, espiritualmente contaminados, digámoslo así. Los judíos también sostenían que solo se debía adorar en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos construyeron su propio templo. En esta conversación brota esta enemistad con la que hablaba con Jesús. La mujer, sorprendida porque Jesús le revela toda su vida privada, y se siente muy confrontada por él y lo considera un profeta. Y de esto surge un debate con una pregunta clave que le hace a Jesús. Ella le dice: nuestros padres adorarán en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿A qué se refiere con esto? La intención de Jesús es hacerle saber a esta mujer que el lugar de adoración era irrelevante, ofreciendo a los dos pueblos la posibilidad de ser parte de este culto, de este nuevo culto, que ya no dependerá de un templo, una tradición o un lugar sagrado, entre comillas, sino que brotará el espíritu de la verdad que Él va a conceder a los verdaderos adoradores, independientemente de su linaje, de su etnia o de su nación. ¿Y de qué se trata esto? Nos hacemos una pregunta. ¿Por qué o qué significa adoración? ¿Y a qué se refiere con verdaderos adoradores? La palabra griega más común de adoración en el Nuevo Testamento es proskuneo, que significa besar hacia o postrarse. Es una señal de reverencia, sumisión y lealtad, como besar la mano de un rey. ¿Qué significa esto? Primero, la adoración va más allá de los cantos, expresiones emocionales o posturas físicas. Es un estilo de vida. Un adorador en espíritu y en verdad tiene que ver con una actitud del corazón que reconoce la grandeza de Dios y demuestra obediencia y lealtad. Otro punto importante es que todo lo que hacemos puede glorificar a Dios. Pablo, en la carta a los romanos, exhorta al pueblo a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El adorador es transformado desde adentro hacia afuera. Desarrolla una actitud que refleja su relación con el Padre a través de Jesucristo. Da testimonio de esa transformación por medio de la vida de ese creyente. Y que resulta sobre esta vida son las virtudes. ¿Y cuáles son estas virtudes? Es la paz, el gozo, la bondad, la paciencia. Es el fruto del Espíritu. Otro tema importante es: una iglesia que adora permanece sensible a la voz del Espíritu. El verdadero adorador tiene esta característica. La palabra dice que Dios envió el Espíritu Santo para quedarse con nosotros, específicamente para aquellos que creen, reconocen a Jesús como su Señor, lo obedecen. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida? Uno de ellos es morar en nosotros para siempre. Otro es enseñarnos la palabra, mostrarnos en el Espíritu qué quiere decir la palabra de Dios.
es guiarnos a vivir siempre en la verdad y nos capacita, nos da poder en Jesucristo para dar testimonio de su obra. Y visto todo este tema, me gustaría hacerle la pregunta: ¿realmente nuestra vida diaria refleja una adoración genuina? Sería bueno meditar al respecto. ¿Somos realmente adoradores en espíritu y verdad? Nosotros podemos llegar al punto de pescar a la gente a través de nuestros actos, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro testimonio. ¿O qué está pasando en nosotros? ¿Realmente hay una transformación? ¿Realmente estamos dejando que el Espíritu obre en nosotros y nos convirtamos realmente en esos adoradores en espíritu y verdad? Me gustaría que lo medite por un momento. Después de haber reflexionado acerca de la palabra del Señor en Juan 23, de ser adoradores en espíritu y verdad, y que no significa una postura ni tampoco levantar las manos, sino un estilo de vida, reflexionando acerca de ser estos adoradores, nos hacemos esta pregunta: ¿realmente nosotros estamos mostrando lo que nos está pidiendo el Señor? Y una de ellas, que también tiene que ver con el tema de pescar, es la reconciliación. Dice que nosotros debemos ser instrumentos de paz. Y para esto vamos a buscar 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo habla a la iglesia de Corinto, una congregación que se había envuelto en una serie de conflictos internos, una iglesia dividida y fraccionada, aparentemente entre Pablo, Apolos y Cefas. Esas lealtades estaban causando conflictos internos. Incluso Pablo, en los primeros capítulos, les reprende fuertemente al respecto, denunciando estas absurdas lealtades. Partiendo de esto, les exhorta a la unidad y a la reconciliación, fundamentando la redención en Cristo. ¿Qué debemos entender con esto? Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La relación entre la humanidad y Dios ha sido restaurada por medio de la obra salvífica de Jesucristo. La iglesia es embajadora de reconciliación, fundamentada en el encargo divino de proclamar la unidad y la reconciliación con Dios y los hombres a través del amor y de la justicia. Otro punto importante es que donde hay perdón, hay sanidad y restauración. Y como un proceso transformador que nos permite tener sanidad del alma y de las heridas. Restaurar los vínculos construyendo puentes por medio del perdón. Y un efecto en la comunidad es promover la paz y creando vínculos saludables. Y me hago la pregunta: ¿estamos realmente restaurando relaciones? ¿Somos portadores de la gracia y del perdón? Una de las cosas que sucede en estos tiempos es que ahora se han construido alianzas. Ya no sucede la unidad. Se construyen alianzas. Yo le soy leal a una persona, yo le soy leal a la otra persona. A través incluso la murmuración, las envidias. Entonces todas esas cosas no son el reflejo de la obra del Espíritu en nuestras vidas como adoradores en espíritu y verdad. Lo que Dios nos está diciendo es que mantengamos la unidad. La unidad en la iglesia, la unidad entre hermanos, la unidad familiar, el perdón, el poder ayudar a los demás a una reconciliación. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos a través de esta palabra. Y por eso quiero animarte, mi hermano. Si usted tiene algún tipo de conflicto con alguien, usted dé el paso, pida perdón. Y si no lo puede hacer, por lo menos usted dé el paso de perdonar. Porque hoy es el momento de que la iglesia tiene que estar unida.
porque se vienen tiempos mucho más difíciles y más duros. Y en la unidad es cuando el Señor puede actuar. Divididos, nunca, mis hermanos, jamás divididos. Incluso hay un lema que definitivamente es anticristiano: divide y reinarás. Eso es algo que viene del enemigo, y eso es algo que nosotros debemos retirar de nuestra iglesia, de nuestra familia y de nosotros mismos. Por eso les animo, hermanos queridos, a la unidad familiar, a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y que la adoración no solamente sea un reflejo físico dentro del templo al levantar las manos al cantar, sino que nuestra vida sea el reflejo allá afuera, siendo portadores de la paz, del amor y del perdón. Que Dios les bendiga.